Hola, soy Siana Cobo, artesana y diseñadora textil. En colaboración con Katia, hoy os voy a enseñar a hacer esta pinza para el pelo, con los materiales que podréis encontrar en su tienda online. Espero que os guste. Vamos a comenzar dibujando el patrón sobre una hoja de papel. Para ello mediremos la pinza y marcaremos la mitad para colocarlo sobre la línea. Dibujamos la silueta calcando directamente sobre ella. Una vez tengamos bien la silueta marcada, lo que vamos a hacer es marcar la parte superior e inferior donde se hace la curva. Y desde ahí aplicaremos el margen a nuestro patrón. Trasladaremos la mitad de la medida de la pinza más 0,4 milímetros en los lados y en la parte superior 1,5 y en la inferior 0,5, uniendo los puntos y así nos queda el patrón resultante. La parte central es donde irá el bordado que tenemos que calcar. Podemos usar una ventana que nos permita traspasar el dibujo. Lo colocamos en el bastidor y vamos a empezar a hacer el bordado. Vamos a comenzar nuestro bordado con el tallo, haciendo un paso atrás en la primera línea. Empezamos creando una primera puntada con la que antes de cerrar el borde volveremos hacia la mitad de la primera. En las siguientes volveremos justo donde termina esta, procurando no apretar demasiado para que el bordado respire y tenga el volumen adecuado. Empezaremos siempre el bucle hacia el lado donde está la curva y no vamos a cambiar este en todo el recorrido. Rematamos esta primera puntada y vamos a hacer las hojas con la técnica de la puntada de hoja, que se conoce así. Damos una primera puntada desde la parte superior hacia el centro más o menos de la hoja y luego lo vamos completando de un lado y del otro hasta rellenar toda la superficie. Para la flor vamos a usar una puntada muy sencilla, una puntada lanzada o lisa, en la que comenzamos dando como puntadas alternas sin cubrir toda la superficie para luego volver otra vez sobre ella. Lo interesante aquí de esta puntada es que vayamos cambiando la dirección del hilo, la orientación quiero decir, para que los pétalos tengan más dinamismo. Como podéis ver aquí voy rellenando si queda algún hueco en función de las necesidades y empiezo con una nueva dirección de hilo para completar la flor. También aquí es importante no tensar demasiado nunca los hilos para que tengan volumen y se vayan acomodando. Es un pétalo que es bastante orgánico, así que no tienen que estar todos los pétalos. Ahora vamos a bordar la abeja utilizando el lino marrón para la parte más oscura. Hacemos simplemente unas puntadas sencillas y en los huecos que queden vamos a empezar con el hilo de moher para el que vamos a usar un nudo francés. Aquí tenemos que cambiar la aguja y usar una más fina porque el hilo es muy finito. Os recomiendo que no cojáis mucha cantidad porque se rompe con facilidad y se va desgastando. Así que empezamos a hacer nudos franceses para cubrir esas pequeñas partes.
Podemos superponer puntadas hasta que más o menos nos quede como deseamos. Si vemos que el amarillo se nos sale un poco del dibujo, podemos dar unas puntadas aleatorias para contenerlo y hacerlo como más compacto. Al ser una puntada caótica no importa que no esté ordenada. Ahora para las alas utilizaremos 1 o 2 hebras del hilo marrón. Si utilizamos una nos quedará un tracito más fino, pero es verdad que la hebra es más delicada y habrá que trabajar con mucho cuidado. Podríamos coger 2 perfectamente. Retocamos las partes del cuerpo que nos han quedado como poco visibles y hacemos el dibujo de las alas y las antenas. Ya tenemos el bordado listo y ahora vamos a cortar una lámina de relleno con el tamaño de la pinza para pegar con pegamento al bordado por la parte de atrás. Vamos a dejar unos milímetros, 1 milímetro o 2 de margen. Vamos a colocar el patrón sobre nuestro bordado, fijándonos bien que coincida el motivo en el centro y vamos a recortarlo todo alrededor. Colocamos la lámina de algodón o del material que tengáis con pegamento textil. Vamos a poner el pegamento por las partes del bordado para que no traspase, porque este pegamento puede como generar manchas en el tejido. Y ahora vamos a proceder a bordarla. Vamos a empezar por la parte superior haciendo una puntada de hilván sencilla para fruncir la parte de arriba. Primero sin la pinza la introducimos y tiramos del hilo. Ahora seguimos fijamos la parte superior con varias puntadas. Esto luego irá cubierto, así que no se verá. Pero es importante tensar bien para que no queden dobleces. Luego continuamos hacia abajo, cosiendo con el mismo tipo de puntada. De momento nos vamos a centrar en la parte de arriba y en la parte de abajo y luego ya iremos matizando el centro para que quede bien sujeto. Podemos ayudarnos, si se nos hace un poco complicado, con un poquito de pegamento para que nos ayude a sujetar las partes, porque si no hay que estar con mucho cuidado para que no se mueva la tela y los alfileres aquí son difíciles de colocar, así que ahora vamos a hacer, una vez que tengamos más o menos las partes cogidas, vamos a empezar a hacer una puntada de festón para unir ambas caras, ir así sujetando esa zona. La puntada de festón es coger un lado y el otro del tejido y antes de cerrar el bucle pasar la aguja por el medio y así vamos cerrando y ciñendo bien la tela. Vale, ahora tenemos esta parte y antes de llegar al final seguimos, pero antes de cerrarlo todo tenemos que hacer la misma operación que hicimos al principio con la puntada de hilván, pero en la punta pequeña. Y de este modo así acabar de cerrar el tejido y que no nos queden hilos sueltos. Cortamos un poquito lo que nos sobre y vamos poco a poco metiendo para adentro el tejido, intentando que no se nos deshilache. Repito, aquí si queremos también podemos poner un poco de pegamento porque así aseguramos la pinza, pero yo he intentado no hacerlo así porque el pegamento se ve y mancha un poco la tela.
para terminar de coser la parte central. Seguimos haciendo una puntada festón y como es la parte que más nos se va a ver, podemos hacer incluso una puntada normal de un lado al otro de la tela. Nos vamos ayudando de la aguja o de la tijera para meter el tejido hacia adentro y recortamos las partes que sobran. Poco a poco va quedando la forma más cerrada. Vamos a asegurar la parte superior y aplanarla para que no quede muy abultada después al ponerle el remate. Yo he decidido ponerle una pieza del mismo tejido que vais a ver ahora, pero podríais usar un trocito de fieltro que también podéis pegar con pegamento textil, que así no tenéis que preocuparos de que los bordes se deshilachen ni nada. Como veis, he hecho una pieza para cubrir esa parte de arriba, recorto con un poquito de margen en la parte de abajo y voy poco a poco otra vez con una puntada de festón haciendo todo alrededor, metiendo una pequeñita bastilla de 2 o 3 milímetros. He puesto el hilo a contraste para que lo veáis, pero podéis usar el que más os guste. Este es el resultado final, espero que os haya gustado. Puedes seguirnos en redes sociales para ver más vídeos como este. Así que suscríbete, dale a like y nos vemos en la próxima.